Lo que yo voy a plantear ahora es una manera de examinar de alguna forma en qué, cómo y de qué manera nosotros podemos desarrollar en nuestro ámbito todo, o incorporar todas esas formas de innovación que encontramos en el mercado, ¿no? Y que de alguna manera empiezan a responder a una cuestión importante. Es decir, vamos a ver cómo innovamos nuestra infraestructura, cómo innovamos también nuestros servicios para que tengan encaje en ese nuevo modelo social, en esas nuevas tendencias también que el mercado está lanzando y que irrumpen también en aquellos que son nuestros usuarios potenciales, los que ya tenemos y los que podríamos llegar a tener, y de qué manera, de alguna forma, pues tenemos que organizarnos para poder dar respuesta a esas necesidades, a esas demandas que el mercado pues nos presenta en cada una de nuestras realidades. Vosotros tenéis, muchos de vosotros, una realidad de gestión en poblaciones pequeñas, poblaciones que tienen unas posibilidades presupuestarias y unas posibilidades de infraestructura limitadas, como todo, pero eso no quiere decir que tengamos que mantener lo que hacíamos hace 20 años o que tengamos que perpetuar solamente una oferta dirigida a ese 20% de población o 30% de población, en el mejor de los casos, que ya viene, que ya está convencida, porque nos iremos perdiendo, sin duda, un enorme caudal de personas que realmente pueden ser clientes potenciales, son usuarios, son administrados, que necesitan también de nuestro servicio, ¿no? ¿Y cómo está, digamos, nuestra sociedad hoy? Lo hablaba también Manel. O sea, el deporte ha cambiado. Es verdad que, afortunadamente, hemos cambiado en cuanto al concepto. Es verdad que ya se entiende de manera generalizada, sobre todo desde el COVID, desde la pandemia, que el factor promotor de salud, que significa la palabra deporte en genérico, pues ya hemos, quizás en estos últimos 5 años, hemos avanzado más que en los últimos 50. Y eso se nota en términos incluso de demanda, sobre todo de un colectivo menos 30 en los gimnasios de todo tipo, medium, low cost, municipales, concesionales, etcétera, ¿no? También nuestra sociedad envejece a ritmo pues muy potente, sobre todo en zonas rurales, que son preferentemente las zonas en las que tenéis vosotros la responsabilidad de gestionar, y esa digamos, esa máxima que pesa sobre nosotros, que en el año 2050, más del 50% de la población va a tener más de 50 años, significa que tenemos que ir poniéndonos las pilas ya, y que nuestros clientes menores de 30 van a escasear, y sí vamos a tener sobreabundancia en esos clientes más 50. A ver qué hacemos. Lógicamente también estamos dentro de una sociedad, y especialmente en la almeriense, multicultural, muy diversa, que exige replantear cómo comunicamos y qué ofrecemos dentro de nuestros servicios deportivos municipales. La exigencia de sostenibilidad y de respeto medioambiental ya no es solamente por llegar a fin de mes, porque podamos sobrevivir nuestras infraestructuras, que la verdad que ya nos demanda todos nuestros usuarios, los que están y los que no están, que nos autoexijamos una política eficiente a nivel de sostenibilidad medioambiental que nos permita de alguna manera eficientar los recursos necesarios para mantener la estructura, ¿no? Una sociedad más tecnológica y conectada exige que nosotros seamos parte de ese canal de conectividad, no que vivamos todavía como islas absolutamente independientes y comunicándonos exclusivamente. Cuando hablamos de conectividad, solo hay grupos de WhatsApp por disciplinas deportivas o por grupos deportivos. Hay que ampliar un poquito más ese espectro y hay que abrir muchísimo más la mente. Ya no ha puesto las pilas Manel en ese sentido de manera específica. Una sociedad también que nos exige superar esas barreras de todo tipo. Hasta ahora nos exigían exclusivamente las barreras por
accesibilidad, aquellas que a nivel arquitectónico, urbanístico, hicieron, afortunadamente, que transformásemos nuestros centros deportivos, vetustos centros deportivos, pero esas barreras de género, esas barreras de edad, esas barreras socioculturales que muchas veces hemos ido manteniendo por el estatus que algunos de los deportes, de las disciplinas deportivas, tenían en nuestro sistema deportivo local, ya hay que empezar a derribarlas, hay que empezar a transformarlas, ¿no? Y, por supuesto, ¿qué nos exige la sociedad? Pues bastante mayor rigor en la eficiencia y en la eficacia del gasto. Está claro que tenemos una obligación de transparencia, pero también una obligación de eficientar todos los recursos. Tenemos recursos ultralimitados y, lógicamente, tenemos que gastarlos de la manera más coherente y sostenible. ¿Y qué demanda? Que aquí me repito un poco, por eso lo paso a máxima velocidad, con lo que ya nos ha contado Manel de manera tan brillante. Tenemos tendencias muy innovadoras dentro del fitness, del wellness, de la formación deportiva, tendencias que nos requieren de nosotros una adaptación para conectar, no solamente con los que ya están convencidos, como decía, sino con ese enorme 80% en muchos de los casos que no hacen una actividad organizada, una actividad física con carácter rutinario y que no han incorporado todavía el ejercicio físico, distinto a actividad física, de una manera constante y continua. Un objetivo de salud, un objetivo de mejora de esos parámetros, de esos biomarcadores que marcan el cómo voy a llegar a la edad senior. Y eso todavía no se han enterado, pero tampoco sabemos cómo conectar con determinadas generaciones que solo caminan por el canal digital. Y si no estamos dentro de esa canalización digital, difícilmente vamos a llegar a aquellos que no toman ni una sola decisión, ni un solo paso desde que se levantan por la mañana si no van conducidos por su móvil. Si nosotros no conducimos en la misma onda, pues seguramente no conectaremos con ellos y estaremos perdiendo un caudal de usuarios potenciales enorme, ¿no? Pero también tenemos que intentar ser coherentes y empáticos con esas necesidades que cada vez nos demandan más de entrenamientos más personalizados, más especializados para cada momento vital. No es lo mismo el planteamiento de una gimnasia de mantenimiento para un perfil 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 o 60-70. Y todos tienen esa enorme necesidad, pero ya cada uno quiere que su producto, su clase, responda a esas pulsiones vitales que realmente tienen y necesitan. Y eso, con independencia de lo chico, de lo grande que sea nuestro municipio y nuestro servicio, tenemos que tener la suficiente creatividad y la suficiente responsabilidad para dar respuesta. De una manera creativa muchas veces porque los recursos son limitados, pero también de una manera también muy empática, escuchando y conectando con ese público potencial que todavía en muchos de los casos no viene a nuestros servicios, no viene a nuestras programaciones. No son para ellos todavía, ¿no? Bueno, todo eso lo veremos un poquito más adelante, cómo lo podemos trabajar, porque al final todo esto en muchos de los casos lo sabéis, pero tenemos que hacernos también, evidentemente, una pregunta, es decir, o unas cuantas. Concretamente, yo diría que 5, es decir, nuestra infraestructura deportiva, nuestras salas, nuestros pabellones, nuestras piscinas, vasos, nuestros campos, pistas, etcétera. Allí donde nosotros trabajamos normalmente el tema deportivo, que pueden ser nuestras calles, nuestras plazas, nuestro entorno natural, etcétera, ¿tienen capacidad realmente para acoger esas nuevas tendencias? ¿Son inclusivas, lo suficientemente inclusivas para no solamente atender al deportista 6-40, sino también al deportista 41-90, en todos esos momentos vitales que va sufriendo la persona a lo largo del tiempo? Son polivalentes o polivalientes, como decíamos, nosotros somos polivalientes, todos los que estáis aquí, todos y todas,
pero son suficientemente polivalentes y multifuncionales nuestras infraestructuras, son rentables y productivas, o son aquellas que hay que sostenerlas a golpe de subvención municipal permanente y continua, porque tampoco hay suficiente tradición o suficiente valentía para establecer un mecanismo de copago. Son sostenibles, las podremos mantener en el tiempo, etcétera. Todo eso que, lógicamente, son preguntas que van a hacer que nuestras infraestructuras puedan tener futuro en adelante. Y para ello, lógicamente, yo propongo observar una serie de variables. Variables en las que observar precisamente la capacidad que pueden tener nuestras infraestructuras de transformación, de evolución. Innovar no se trata de hacer algo absolutamente original y que nadie haya hecho. Nosotros en los municipios, yo lo he hecho desde el año 94 que yo entré en Macael, he tratado siempre de viajar y copiar lo buenamente que van haciendo otros en otros territorios. Después darme cuenta que efectivamente, en muchos de los casos también hacíamos cosas muy bien. Y eso te reafirma, te anima, pero sobre todo copiar y traerse, adaptándolo, tropicalizándolo, como decían los mexicanos, todo aquello que puede y debe funcionar en mi localidad, ¿no? Y que puede ser implantable. Pero para eso tengo que observar distintas variables, dimensiones, inclusividad, sostenibilidad, confortabilidad, seguridad, urbanismo, porque estamos dentro de un conjunto urbano, aunque sea un municipio de 200 habitantes, que es sumamente aprovechable. Hay mucha gente que no irá jamás a una instalación deportiva, pero las ciudades, los pueblos y los entornos se convierten cada vez más en grandes ciudades deportivas. La economía, la polivalencia, la productividad son variables que vamos a tener en cuenta en un análisis crítico de cómo estamos y cómo nos gustaría o cómo podríamos estar. Evidentemente, en el tiempo que tenemos no podemos hacer milagros, pero yo creo que si estudiamos de alguna forma cómo y de qué manera cada una de estas variables afecta a mi propio entorno, a mi propio ecosistema, pues podríamos ver áreas de oportunidad, ventanas de oportunidad en cada una de vuestras instalaciones y en cada uno de vuestros servicios, y elementos lógicamente críticos, elementos que condicionarían mucho la supervivencia de vuestras instalaciones. A ver, en primer lugar, como venía diciendo, el dimensionamiento. Muchas veces las dimensiones o el ajuste de los volúmenes y de los espacios a las capacidades que tenemos y a las necesidades que tenemos, pues son vitales para el sostenimiento. Está claro que no podemos sobredimensionar. Es más, si tenemos ya espacios que están ya construidos, plantearse o replantearse su reconfiguración, porque podemos transformar para hacerlos bastante más eficientes o para que esos espacios casen de una manera mucho más lógica con la demanda actual y futura que vamos a tener, la demanda real. En ese sentido, no es lo mismo tener esa macroinstalación de natación que tener simplemente un vaso con una cubierta móvil que me permite tener un uso extensivo de una piscina de verano en unas circunstancias, lógicamente, de sostenimiento infinitamente más eficiente que un macrocomplejo como el que hay a la izquierda. Evidentemente, tengo que saber de qué manera puede ser sostenible un vaso, en este caso un vaso cubierto, para una realidad contextual de un municipio de entre 1.500 y 25.000 habitantes o de más de 200, 300.000 habitantes, como puede ser el complejo de agua que tenéis a la izquierda, ¿no? O un macro pabellón o simplemente una pista con techo. Es decir, esto no tiene nada más que una realidad contextual que se ajusta a cada uno de los dos elementos. En los dos se pueden desarrollar múltiples posibilidades de servicio,
Los dos pueden cubrir perfectamente las necesidades de un entorno poblacional. El problema son dimensiones que se ajustan lógicamente a las posibilidades y necesidades de cada entorno, como tener una mega pista de atletismo con campo de fútbol y estadio circular, o tener una instalación hiperpolivalente que aprovecha hasta el último metro cuadrado, para brindar en un solo espacio, en una sola instalación, múltiples espacios que atienden distintas disciplinas, distintos targets, distintas necesidades, ¿vale? Cualquier duda me vais parando o participáis, me decís cualquier cosa con total libertad, aquí estamos entre amigos, ¿vale? Esas posibilidades de multifuncionalidad y de polivalencia, o sea, la adaptabilidad a todo tipo de disciplinas y servicios deportivos y de salud. Lógicamente no podemos tener múltiples pabellones, salas cubiertas, salas de ejercicio o campos de distintas dimensiones, campos aire libre, ¿no? Outdoor. Entonces, la utilización de elementos que me permitan multiplicar el uso de una sala cubierta mediante implementos sencillos, como pueden ser cortinas separadoras, como pueden ser elementos también de pavimento especializado, enrollado, cualquier cosa que me permita adaptar y multifuncionalmente mis recursos, todas mis instalaciones, ¿no? Igualmente, la tecnología nos va a ayudar a transformar y nos va a ayudar también a multiplicar con los recursos tan limitados, sobre todo a nivel de técnico, recurso humano hiperlimitado en todos nuestros municipios, cómo podemos llegar a cubrir esa demanda multihorario, esa demanda de servicios que, de alguna manera, en cualquier realidad municipal empiezan a demandar y exigir los usuarios. Estamos hablando de soluciones que mejoran esa usabilidad y también la experiencia. Y en esas soluciones pues tenemos, evidentemente, pues soluciones tecnológicas que pueden mejorar la experiencia de un nadador, como lo hacen allí, soluciones en los pabellones que nos permiten también tener no solamente un marcador, sino un vídeo programador que me permite anunciar y que me permite comunicar, en muchos de los casos, parte de nuestra oferta mediante un canal muy visual, divertido y que tiene una efectividad 1000 veces mayor que cualquier cartelito de los que solemos hacer, pues para todas las actividades que producimos. Los controles de acceso en todo tipo de realidades, no solamente a nuestras instalaciones que tenemos deslocalizadas, instalaciones como las pistas de pádel o como pistas de todo tipo de uso que puedan tener distintas tipologías en el acceso y que me permitan deslocalizar la necesidad de un conserje, la necesidad de un responsable de instalación, para extender al máximo la posibilidad de uso, la posibilidad de acceso a todos los clientes, con la regulación de iluminaciones, etcétera. Posibilidades que nos da también la tecnología para multiplicar o para mejorar la experiencia, con pistas iluminadas en el suelo que simplemente con la iluminación digital nos permiten marcajes absolutamente en tiempo real, permiten reconfigurar las tipologías para que no tengamos, como tenemos lógicamente en nuestros pabellones, 5.500 líneas que se entrelazan y que muchas veces es dificilísimo enterarse de dónde estoy jugando, si estoy jugando con la línea roja, con la línea verde, amarilla, azul o marrón. Pues ya con estas tecnologías nos permite multiplicar sobre todo la experiencia que tiene nuestro usuario. ¿Es muy caro? Cada vez más barato. Habría que replanteárselo, porque eso de pintar todos los años ya está siendo un problema, ¿no? ¿Qué tenemos también? Una exigencia que la hemos dicho antes, sostenibilidad. Esto nos ha entrado por todos los lados. Tenemos que ser eficientes, sostenibles, respetuosos medioambientalmente, tenemos que tener una actitud hacia los recursos sumamente responsable a la hora de ser no solamente consumidores muy eficientes, sino ser muy proactivos incluso en la producción energética. Y para eso, lógicamente, pues todas las soluciones de aerotermia para el ACS,
para la climatización integral de muchas de nuestras instalaciones, ya sean de agua, ya sean aéreas, todo lo que serían los riegos de las hierbas artificiales. Ahora mismo ya se supera aquellos cañones que nosotros preparábamos y programábamos con temporizadores, ya se acaban, ya solamente van actuando por higrómetro, se activan automáticamente y riegan por arco, con lo cual son tiempos absolutamente ya diversos y ahorran enormemente. Las duchas con pulverizadores, nebulizadores que nos permiten un ahorro muy importante en el consumo de agua, pero además podemos programar las duchas en cuanto a un tiempo máximo y podemos programar qué duchas están activas y qué duchas no están activas. O sea que ya la tecnología nos permite sincronizar todo eso y, por supuesto, el ladrón más grande que solemos tener en los campos grandes, campos de fútbol y campos de juego, que han sido siempre el sometimiento a los halogenuros metálicos que por fin ya se acaban y tenemos iluminación LED ya que garantiza no solamente la luz de entrenamiento, sino también la luz de competición. Bueno, pues todo eso y muchísimas más cosas que me dejo, pero para que lo tengamos claro, porque son cuestiones que ya habéis incorporado en el 90% de los municipios, pero que poquito a poco vamos a tener que ir mejorando y reperfilando, porque tienen un impacto en la cuenta de resultados, en el capítulo de suministro muy importante, determinante, pero también en el mensaje que lanzamos a nuestros usuarios, a nuestro entorno. Ese mensaje de respeto que, en el que nosotros tenemos una responsabilidad evidente. Somos muy transversales en deporte y necesitamos, lógicamente, que eso pues funcione. ¿No se ve? Sí, sí. Ah, que se acababa, ¿no? Sí, bueno, hay otro detalle que muchas veces se nos pasa. Y es que, claro, nosotros queremos que la gente venga, pero, joder, somos confortables. Es que hay instalaciones insufribles. José recuerda, o sea, nosotros hacíamos las 24 horas de fútbol sala, que eran 24 horas de sauna, y que eran terribles porque tenía allí desfallecimiento, no por la exigencia del juego, que también, sino sobre todo porque las temperaturas que se alcanzaban allí metidos eran absolutamente inhumanas, ¿no? Afortunadamente ya están poniendo ventilación y eso, pues, lógicamente. Pero es verdad que en los pabellones cubiertos que nosotros tenemos, en la mayor parte, aparte de tener goteras, que eso es marca de la casa, en la zona en la que menos llueve en España es donde más índice de goteras tenemos en todos los pabellones, porque lo hemos construido a conciencia. Y esas cubiertas que tenemos no han sido tampoco unas cubiertas que hayan pensado que iban a haber seres humanos dentro, sino que simplemente pues se ponía un techo y fuera. Entonces eso transmitía no solo calor, sino todos los agentes externos se transmitían con una fluidez y con una velocidad de vértigo. La confortabilidad nunca ha sido algo en lo que nosotros hayamos reparado. Bastante que teníamos el pabellón abierto, la sala, el campillo, y no tenía demasiado agujero en la red y podíamos más o menos, sin muchos baches, que la pistilla pues estuviera en orden. De vez en cuando hasta la pintábamos. A veces la pintábamos con pintura plástica de aquella que cuando caían 4 gotas, aquello era una pista de patinaje maravillosa, pero es que no había otra. Y era lo que había, ¿no? Pero cada vez tenemos soluciones que mejoran mucho la experiencia y que mejoran sobre todo la confortabilidad. Soluciones con techos que ya contemplan que dentro van a haber seres humanos y que nada más que con tratamientos térmicos en esa construcción nos permiten pues minimizar el impacto exterior en un más o menos 10 grados, que eso ya soluciona con mucho, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, la habitabilidad interna. También con los pavimentos que realmente no solamente tengan, digamos, cumplan con los rigores técnicos deportivos, sino también que permitan múltiples actividades, sobre todo las vinculadas a la salud, y que de alguna forma tengan la suficiente confortabilidad para que personas de distintas edades, de distintas capacidades, puedan también disfrutar de esos entornos. Fijaos, ventiladores en pabellones cubiertos que nos van a dar solución
en cuanto a ese gradiente térmico de más o menos 10 grados, tanto en verano como en invierno, simplemente con un sistema de rotación inverso que nos permite aumentar o disminuir la temperatura de manera muy sencilla. Son especialmente concebidos para la práctica deportiva y no tienen ningún problema con balones ni leche. Y eso, una inversión sencilla y sobre todo un mantenimiento ultra bajo, con lo cual se adapta perfectamente a las realidades que tenemos en nuestros municipios. O otro tipo de pavimentos que tienen la posibilidad de albergar no solamente las actividades deportivas convencionales, reglamentarias, federadas, sino también otro tipo de actividades que van más relacionadas con ese público que ha sido, en muchos de los casos, el olvidado dentro de nuestros espacios deportivos, que son aquellos que ya transitan en la edad adulta entre los 40 o más 40 hasta 90, 100 años, que vamos a tener muchos y muy variados clientes a futuro. Otro de los conceptos que tenemos que tener siempre encima de la mesa y en los que tenemos que observar cómo estamos, cómo lo tenemos, es el tema de seguridad. La seguridad, en muchos de los casos, ha sido algo que hemos concebido de manera muy marginal a la hora de elegir los materiales, a la hora de incorporar medidas activas, muy proactivas o reactivas ante pues toda la siniestralidad potencial que pueden tener nuestros espacios deportivos. No solamente en los accesos, no solamente en los pavimentos, etcétera, ¿no?, sino también, sobre todo, en el equipamiento y en las posibilidades de monitorizar. Daos cuenta que trabajamos con un material muy sensible que con determinados wearables podemos incluso monitorizar para entender qué riesgo vida o qué riesgos de siniestro pueden tener en cada momento con nosotros, cualquier tipo de clase, ¿no? Entonces, podemos tener una monitorización tecnológica como nos ofrecen allí para salvar el riesgo de ahogamiento en una piscina, pero también pues para darle al cliente, con esa misma tecnología, las posibilidades de monitorizar su actividad acuática. Está claro que no tenemos muchas piscinas, muchos municipios con agua, pero aquellos que tengáis agua, aunque sea exclusivamente de uso estival, planteároslo, porque no solamente incorporamos una experiencia para el nadador absolutamente diferencial, sino que también estamos incorporando una medida de seguridad activa, permanente, ultra interesante, que nos va a permitir pues evitar lo que puede condenar una instalación y a muchas personas, que es tener un ahogado en una piscina pública, ¿no? Otra de las cuestiones es pavimentos que nos permitan de alguna manera salvar, en muchos de los casos, esos accidentes que pasan desapercibidos, que pueden ser esas quemaduras, que pueden ser por rozamiento, por abrasión, por erosión, que normalmente tienen todos nuestros niños. Los pavimentos sintéticos, que incorporan ya unas características muy parecidas al pavimento indoor, pero en pistas exteriores, salvan de muchos microaccidentes que se llevan puestos nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos de por vida, por una quemadura, por abrasión en una pista, ya sea por aquellas pistas que teníamos de tenis quick o de hormigón poroso, o las de aquellas que eran como el papel de lija. Aquello era tremendo, y eso pues bueno, pues son microaccidentes que son absolutamente evitables con la elección de pavimentos que sean respetuosos con esas características. Esos pavimentos que en muchos de los casos, sobre todo en la licitación pública, pues cuando construimos los pliegos técnicos no tenemos en consideración, no primamos como se debe, y muchas veces pues bueno, pues la intervención va a donde nos conduce la ley de contrato, la oferta más barata. Y entonces tenemos un pavimento que salva el expediente, que no resuelve mi problema, ni en seguridad, ni en confortabilidad, pero que además
en muchos de los casos puede ser un pavimento que no tenga la durabilidad que nosotros necesitaríamos. Pero entra y encaja perfectamente en la ley de contratos, porque es la oferta más baja. Eso es un problema a la hora de elaborar los pliegos técnicos. Si necesitáis pliegos técnicos, ya sabéis que Lidera nos encargamos de eso, pero sobre todo para que estas variables las contempléis en cada una de vuestras licitaciones. Y si le dais un peso específico, pues vais a encontraros con pavimentos que realmente resuelven problemas muy importantes en el día a día. También la monitorización de parámetros. Os digo, en muchas salas, el hecho de contar con una monitorización por banda que me lleva a un panel colectivo en el que vamos viendo parámetros de pulsaciones, parámetros que están relacionados con la salud y, síncrona del propio usuario, puede salvarnos de sustos, de fallecimiento o incluso de accidentes cardiovasculares que se pueden producir dentro de nuestras salas, dentro de nuestros espacios. No está de más, sí podemos ir incorporando este tipo de sistemas que nos dan, de alguna manera, seguridad, no solamente al usuario, también, sobre todo, a los profesionales que estamos al frente de las actividades. Y, cómo no, el equipamiento básico. ¿Cuántos accidentes sufrimos o de cuánto nos podríamos librar con estas porterías antivuelco, con canastas antivuelco, con elementos que ya contemplan que los niños se agarran, se suben, se la tiran encima y después tenemos que lamentar muchísimos accidentes que se han ido produciendo? Yo lo he tenido a lo largo de mi carrera, mucho, y dar muchas explicaciones y, ojo, he tenido suerte de que no he tenido que lamentar nada realmente grave, ¿no? Pero accidentes muchos. ¿Por qué? Porque teníamos un material que ya teníamos algunas porterías que nos hacían, evidentemente, los herreros del pueblo. Ya tenemos materiales que realmente están concebidos para aumentar esa dosis de seguridad. Y eso es fundamental. Otra de las cuestiones, la productividad. Nos hemos planteado que nuestro metro cuadrado de instalación deportiva, en cada hora de servicio, tiene que tener una ratio de productividad suficiente. Suficiente porque, primero, el espacio es escaso, las necesidades son muchas y las posibilidades de sostenerlo, de mantenerlo en el tiempo, están directamente relacionadas con ese pensamiento o esa actitud de productividad que deben de tener todos nuestros espacios deportivos. Estamos hablando de ir transformando espacios que tienen modalidades extensivas, o sea, necesitan muchos metros cuadrados para poder desarrollarse, hacia modalidades más intensivas, menos metros cuadrados, más capacidad de uso, más capacidad de servicio, menos necesidad incluso de atención o de recurso humano derivado, ¿no? Estamos hablando de cómo han ido evolucionando por ejemplo, en fútbol, del 11 se pasó al 7, del 7 al 5, del 5 al 5 indoor, del 5 al 3 y del 3 se vuelven a otro tipo de circunstancias o de modalidades que hacen extensivo, por ejemplo, el fútbol a edades que habían abandonado, que es el fútbol walking, que ahora mismo nos permite que sobre todo mayores de 55 que ya no tienen posibilidades, o incluso más jóvenes pero que ya no tienen rodillas, que ya están sumamente envejecidos y que abandonaron el fútbol, como Juanma, hace mucho tiempo, puedan volver porque no tienen que correr. En el fútbol walking va andando. Entonces yo invito a vosotros que habéis dejado el fútbol hace rato, pues que volváis, porque el fútbol walking se va a transformar en una modalidad muy empática con aquellos y aquellas que tuvieron que abandonar el fútbol hace mucho tiempo. Y digo el fútbol como puede ser el pádel, que de alguna manera vino a intensificar y incorporar mayor productividad a metro cuadrado al tenis. Y si no, que se lo digan a Gorra, que está ahí sentado. Pero es que, ¿qué ha pasado? Pues que ahora ha llegado el pickleball. Y el pickleball llega un momento en el que necesita menos metros cuadrados y además amplía mucho más el target. ¿Por qué? Porque el pickleball lo pueden jugar prácticamente desde 6 a 90 años, ¿vale?
Bueno, pues imaginaos lo que eso supone, que en menos metros cuadrados yo pueda todavía tener un target de usuarios todavía muchísimo más amplio. Eso es productividad metro cuadrado. Pero fijaos, el básquet ya sabemos que hoy por hoy el básquet 3 contra 3 se ha convertido en una de las modalidades de máxima demanda, no solamente en zonas urbanas, en zonas rurales, en zonas en las que ya podemos intervenir con una menor necesidad de metros cuadrados, una menor necesidad de jugadores para poder disfrutar y una modalidad que además me permite flexibilidad y movilidad. Y si esa pista que yo ya tengo, la cubro con un sombrero, pues resulta que la productividad metro cuadrado hora la amplío, no solamente en horas de uso, en horas de uso invernal y estival, sino también en modalidades indoor que pueden estar conectadas no solamente con el deporte convencional, el deporte práctica, el deporte ocio, sino también con el deporte salud. Y entonces amplío ese target cliente objetivo que tenemos que tener en un municipio, porque no tenemos como objetivo el servicio de deporte, no solo se dedica evidentemente a los que ya hacen deporte, los que juegan al fútbol, al tenis, al pádel, al tal, al cual, pascual, no, a todos y cada uno de los vecinos que se consideran administrados dentro de ese ayuntamiento. Bueno, y otra de las variables sería, y muy relacionada con la anterior, la inclusividad. O sea, la inclusividad ¿qué supone? Pues que es la capacidad de servicio para múltiples perfiles. O sea, hasta ahora, desgraciadamente, si hacemos un análisis riguroso del parque de instalaciones que tenemos, son muy pocas las que son compatibles con edades que superan los 40 años. Normalmente tenemos un buen parque de instalaciones para edades jóvenes, edades en las que las limitaciones por capacidad o las limitaciones incluso por sexo quedan absolutamente difuminadas. Pero a partir de los 40 tenemos una limitación importante a la hora de poder ofrecer pues instalaciones que sean empáticas. Vuelvo con el pickleball porque fijaos, el público objetivo del pickleball ya no solamente es gente más o menos joven que maneje una pala, es que está preferentemente instalado y creciendo a 2 dígitos, sobre todo en Estados Unidos y ya afortunadamente también en Europa y en Asia, entre un público muy maduro, con independencia de la historia deportiva, de la madurez deportiva que hayan tenido. Con lo cual eso es una de las modalidades que pueden hacer realidad esa máxima que teníamos de deporte para todos, deporte para siempre, ¿no? Solo tenía casi en exclusiva el golf, pues mira, ya no. Pero tampoco lo tiene ya casi en exclusiva el entrenamiento funcional o el entrenamiento de fuerza. Nuestros mayores cada día nos demandan, nos exigen instalaciones que empaticen con su momento vital. Y ellos ya saben, ya sabemos, que la fuerza es absolutamente determinante para esa calidad de vida que queremos en el futuro, para nuestra independencia funcional y también para nuestra salud emocional. Entonces, nosotros en nuestra salud emocional necesitamos sociabilidad, una sociabilidad sana y sostenible. Y esa sociabilidad se consigue también con espacios, con propuestas que sean empáticas para ese target de público, que será, y si no ya lo es, en nuestras realidades rurales, eminentemente mayor, maduro, senior y cada vez más. Fijaos, la inclusividad parte también de cómo tengo dispuesto mi equipamiento. Si tengo un equipamiento exclusivamente a aire libre, es muy difícil que yo pueda construir una rutina o digamos, un flujo de clientes, de usuarios que vienen a los deportes salud. Pero si le pongo un sombrero, ya construyo una sala cubierta, que puede tener un uso escolar, que puede tener un uso preferentemente adulto, senior, en determinadas franjas horarias, que después va a tener un uso eminentemente de promoción, de práctica, de escuela deportiva, etcétera, pero después va a tener también un uso de práctica, ocio, para la edad adulta, simplemente con una inversión cortita. Aquí no se trata de hacer un pabellón, aquí se trata de transformar lo que ya tenemos.
de una manera inteligente, e incluso jugando con los colores, jugando con los diseños. Lo vamos a ver precisamente aquí, ese urbanismo táctico y deportivizado, que eso no es algo exclusivo de las grandes ciudades, ni muchísimo menos. Ya veréis que hay ejemplos que lo hemos puesto en todos nuestros pueblos, pero no sabíamos que estábamos generando ese urbanismo táctico que hablan los expertos y demás, sobre todo los expertos urbanistas, que hablan de la humanización de las ciudades. ¿Y con qué elementos trabajan los humanizadores? Pues con algo que entabla relaciones humanas. Los parques son puntos de encuentro, pero es que las zonas deportivas son puntos de encuentro, son puntos de socialización sana, sostenible y duradera. Y ahí es donde esos puntos de encuentro son vitales para humanizar nuestras ciudades. Ese urbanismo táctico que nos lleva a implementar colores a muchas de nuestras calzadas, muchas de nuestras zonas preparques, que conducen e invitan ya a una actitud muchísimo más sana, tranquila y exenta de las velocidades, de los ruidos y de la parte más nociva que pueden tener nuestras ciudades. Aparte, son elementos fácilmente convertibles en espacios de juego o en espacios deportivos los fines de semana o cuando nosotros tengamos a bien. Zonas que podemos incorporar con deportes que nacieron como deportes urbanos, como puede ser el parkour o y muchos de lo que pueden ser los boulders de escalada, que los podemos encontrar lógicamente aquí debajo de un puente, aprovechando distintos elementos que tienen nuestras propias ciudades, elementos geográficos, pero que sin duda nos van a permitir redefinir o convertir nuestras ciudades en un grandes espacios de juego y de deporte. Tenemos carriles bici, tenemos caminos o carreteras o parques que se les denomina del colesterol, porque vamos allí a andar como si no fuera un mañana para perder lo que soñamos que podemos perder o lo que nos ha dicho el relojito que tenemos que andar, los 10 o 15.000 pasos, a veces sin tener conocimiento ninguno, pero nos sirven ¿de qué? Pues porque ando con mi amiga, con mi amigo, como tal, charlo, comento, y es una socialización absolutamente imprescindible. No tienen beneficio físico prácticamente, pero sí tienen un beneficio emocional y mental alucinante. Y, lógicamente, esos grandes parques que fusionan no solamente una oferta de sociabilidad, de descanso, de relación, sino también para la práctica de formas deportivas outdoor, formas deportivas aire libre y que conectan también a distintas generaciones. Y cómo no, tenemos que echarle a esto un poquito de cabeza, tenemos que, sobre todo en el momento de la inversión, tenemos que hacer un análisis real de qué posibilidades tenemos, no solamente en el momento de la inversión, sino en el momento de la gestión y del sostenimiento. No podemos cometer lo que hemos cometido en muchos de los casos, pues errores de cálculo que condicionan y que generan hipotecas futuras a todos nosotros, a lo que son las generaciones venideras, sobredimensionar, sobreinvertir, algo que no vamos a poder ni siquiera terminar, en muchos de los casos se quedan esqueletos y dejamos hipotecas para el futuro, o en otros de los casos pues no vamos a poder sostener. La racionalidad presupuestaria y el trabajar con documentos muy sesudos que analizan pueden ayudarnos a tener instalaciones como este bendito estadio de atletismo que tiene Zaragoza, que es el primero que tiene hoy por hoy coste cero. Y coste cero significa que no le cuesta ni un euro ahora mismo la gestión de ese espacio al Ayuntamiento de Zaragoza. Vale, llegar a esos niveles en una población que gasta aproximadamente cerca del 4% del presupuesto municipal en deporte, pues sería un sueño. Pero a eso tenemos que aspirar. No sé qué porcentaje, no sé si habéis hallado alguna vez o habéis preocupado de saber el presupuesto que tiene deporte dentro del presupuesto municipal, qué porcentaje alcanza. Fijaos que en una ciudad como Almería no supera el 2%, ¿vale? Está muy bajito realmente. Pero en muchas poblaciones, e incluso podréis tener por encima de ese 2% acercando al 4%. Entonces, hay que racionalizar bastante esa estimación presupuestaria, porque evidentemente también
va a significar el poder sobrevivir o no, sostener o no nuestra instalación, nuestro servicio. Hay otro criterio que se suma y es el criterio de movilidad. Las instalaciones deportivas las hemos concebido hasta ahora como elementos que estaban allí. Ya empezamos a deslocalizarlos. Nos vamos a los entornos naturales, el que los tenga. Nos vamos a la fusión con parques y con espacios urbanos, ese urbanismo táctico. Pero también nos vamos a movilizar la capacidad de deslocalizar y de prestar soluciones que pueden ser temporales a distintos núcleos, distintas realidades que podemos tener en nuestros ayuntamientos. Tenemos núcleos diseminados, tenemos núcleos o somos polinucleares. Fijaos cómo está concebida la misma ciudad de Almería, que tiene, me parece que son casi 16 núcleos diseminados, pero también el Ejido tiene un montón, Roquetas de Mar, y muchas de los municipios pequeños tienen distintas realidades diseminadas que tienen que atender de alguna forma. Y eso, lógicamente, lo podemos hacer siempre y cuando contemos con instalaciones y con equipamiento que nos permitan esa flexibilidad y nos permitan atender esas realidades contextuales tan heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, esas pistas que veíamos antes de baloncesto 3, esas pistas de básquet 3 que son móviles, desmontable el suelo, un suelo técnico que va en loseta, que nos permite llevarlo a cualquier espacio urbano o nos permite llevarlo a cualquiera de los municipios o de los diseminados que tengamos y desarrollar actividades de enseñanza, competición, de promoción, etcétera. Los gimnasios en container, que con distintas configuraciones pueden atender pues zonas que tenemos absolutamente lejanas a lo que sería la oferta global de instalación deportiva y que necesitan sobre todo esa oferta de deporte salud, deporte rendimiento, deporte práctica, deporte ocio que nos está demandando nuestra sociedad, o incluso tenerlo con ruedas. Y ya me lo llevo puesto y lo tengo de lunes, miércoles y viernes en un sitio, martes, jueves, sábado en otro. O lo tengo en invierno en una carpa municipal y en verano lo tengo en una playa. O lo tengo en la piscina municipal, como hacen muchos pueblos de Sevilla. Sevilla y entorno tienen municipios muy pequeñitos que estos gimnasios móviles los tiene en naves de servicios múltiples que tienen los municipios, pero en verano lo tienen en la piscina municipal. Y tienen una oferta muy completa de un gimnasio que atiende no solamente al target más, digamos, más capaz o más demandante, como pueden ser jóvenes entre los 14, 15 años y los 30 y tantos, ese target un poquito más mayor o incluso target senior, adulto mayor, que también tiene unas necesidades y tiene un potencial de demanda enorme. Entonces, le damos soluciones. Y por último, nuestra oferta, esa oferta de servicios, no solo de infraestructura, si la oferta de servicios se ajusta a las tendencias actuales, a las demandas actuales, pues mirar, como ya estamos cansados, lo vamos a hacer muy rápido, pero vamos a verlo desde la óptica de las distintas edades. Los niños y adolescentes, entre 9 y 18. No me he querido extender a los más pequeños porque en eso sois ya vosotros más expertos que yo. Pero los niños y adolescentes ya empiezan a demandar entrenamientos ya más personalizados por grupo poblacional, programas con gamificación y de formación motriz. Ya no solamente la escuelita que nosotros podíamos ofrecer de multideporte, de todo tipo, sino ya aquellas que están muy especializadas y daos cuenta que entre los preferentemente 14 y 18 ya estamos teniendo un pre-CrossFit que está arrasando en muchos de los box que ya tienen esa especialización con grupos teens, los grupos más adolescentes entre los 14 lógicamente con permiso paterno y materno hasta los 18, 19 años. La formación deportiva y comunidad, o sea, todas las experiencias que nosotros podamos brindar en comunidad. Los jóvenes adultos, de 19 a 35, estos jóvenes ya sí que se guían por o demandan datos, porque tienen un wearable y porque ya necesitan también
calibrar sus biomarcadores. Ya sabemos lo que son los biomarcadores, ya sabemos que hay biomarcadores de rendimiento que son determinantes para la construcción muscular, determinantes para la mejora en determinados deportes de rendimiento o de reto que están arrasando en esas tribus mayoritariamente y en las que vamos a tener que darles determinadas respuestas también en nuestras realidades municipales. Hay formas de entrenamiento híbrido. O sea, ¿sabéis cuántos tenéis aquí pista de atletismo? Que yo sepa, aparte de Tíjola, Macael, ¿hay alguna más? ¿Alguna pista de atletismo aquí más? Bueno, pues sabéis que los deportes de reto pues estaban en la antítesis de una pista de atletismo. Deportes de reto me refiero a los Hyrox, los Spartan, los eventos de CrossFit, etcétera. Bueno, pues ahora han inventado uno, G-Race, que se lleva esos deportes de reto a las pistas de atletismo y combina series de 800 metros con los workouts de trabajo intenso a nivel funcional. 8 workouts, 8 series de 800. Bueno, pues mira, recuperan o se llevan a una instalación convencional que tenía un uso desgraciado muy marginalizado, pues se están llevando a toda esa tribu que está buscando pruebas de obstáculos, pruebas híbridas, pruebas de reto y que de alguna manera van buscando esas tendencias. Son tendencias de nicho, está claro, que buscan el reto, que buscan el biohacking también. ¿Alguno tiene dudas con el término biohacking? Vale, ¿sabemos lo que es el biohacking? Bueno, pues el biohacking es sencillo. Es simplemente lo que muchas veces hacemos nosotros, pues buscando, digamos, mejorar nuestro rendimiento o mejorar nuestra imagen. Trabajamos la parte nutricional, trabajamos la parte también de entrenamiento, trabajamos la parte de factores de descanso, trabajamos la parte de factores de suplementación, lo que tragamos supuestamente para estar mejor. Bueno, pues todo eso, pero con una analítica en las que tenemos ya información de cuál es nuestro estado hormonal, pues está haciendo mejorar mucho, pues bueno, y acertando mucho mejor en qué estrategias, no solamente de entrenamiento, qué estrategias de nutrición, qué estrategias de suplementación son las mejores para tu momento vital y para los objetivos que tú persigues. El biohacking va a ser una tendencia que va a arrasar a futuro, no solo, evidentemente, en las zonas urbanas, sino también, y de manera muy decidida, en zonas rurales, porque no tiene límite y viaja por la red, con lo cual todos y todas vamos a querer envejecer muchísimo mejor. Y el biohacking se dirige fundamentalmente a mejorar ese envejecimiento al que todos estamos lógicamente abocados, ¿no? Los adultos medios de 36-59, bueno, pues fundamentalmente un enfoque integral en el bienestar, salud mental más ejercicio. Esa ecuación funciona, lo tienen clarísimo. La tecnología en rendimiento para monitorizar mi entreno, no solamente para estar dentro de una red de reto, como puede ser Strava o como puede ser cualquier otra, en la que voy un poco diciéndole al mundo lo que he corrido, lo que he pedaleado y todos esos logros que de alguna forma me estimulan. Mucha gente vuelve a entrenar sin ganas, pero porque ya le han dicho que ha pasado, está lesionado, porque ya está ausente de la red y muchas veces eso está generando tracción. Y tenemos que ser consecuentes y facilitarlo también desde nuestros servicios. Pues son servicios en la red muy económicos, pero que nos permiten llegar a público que de otra forma sería imposible conectarlos, sobre todo aquellos que hacen deporte por su cuenta. ¿Cuántas tribus no tenemos en nuestros pueblos de ciclistas? Ciclistas tipo peña, más o menos organizada, que salen los fines de semana, que salen por amistad y que el único vínculo, conexión que podemos tener con ellos es el Strava. Porque eso sí suben todos sus logros. Y tenemos gente que corre, pero que jamás ha ido a una instalación municipal. Y que jamás iría. ¿Por qué? Porque ellos son otra cosa. Están en otro nivel, juegan en otra liga. Bueno, pues tenemos que conectar con ellos también. Porque juegan en una liga en la que a los 40, 45, 50 años se tienen que... La bici puede ir creciendo en precio. Pero las posibilidades, si no entrenan aparte, pues fuerza compensatoria, pues van disminuyendo. Le pongo motor a la bici, en lugar de gastarme 5.000 me gasto 10.000, pero voy disminuyendo, ¿vale? Por favor, interrumpir todo lo que no estáis de acuerdo.
Juanma no está de acuerdo, pero claro, tú eres una rara hoy. Y están las personas mayores de 60 años. Joder, las personas mayores de 60 años son o van a ser nuestro target cliente objetivo preferente. Son los que más tiempo van a estar con nosotros. Son los que mejor bolsillo van a tener cuando lleguen a estar con nosotros. Son los que más y mejor van a ir asumiendo todo eso que nosotros vayamos avanzando en personalización. Nos lo van a demandar, nos lo van a agradecer. Pero no solamente nuestras personas, nos lo va a agradecer nuestro sistema municipal de salud y de bienestar, porque van a ser personas mucho menos dependientes, menos demandantes de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de protección social. Por tanto, a poquito que nosotros también difundamos y convenzamos a nuestros compañeros municipales de otras áreas, nosotros somos los que vamos a generar personas muchísimo más sostenibles a futuro para nuestros municipios. El enfoque integral está en la salud funcional. No queremos envejecer como seres dependientes funcionalmente, ni a nivel cognitivo, ni a nivel emocional. Queremos estar bien, queremos enjuvenecer permanentemente. El entrenamiento por grupo, socialización importantísima de tribu. Queremos entrenar con gente de nuestro ámbito, no queremos coincidir tampoco con adolescentes con un palo selfie y colonizando las zonas de peso libre. No, queremos entrenar con gente que tienen nuestras inquietudes muy parecidas a nosotros y además queremos retarnos. Por eso entrenar en microgrupos en los que nos podamos saludar, en los que podamos recibir feedback de nuestro entrenador o entrenadora. Porque buscamos longevidad y prevención, que son aquellos elementos que, como antes os comentaba, son la base de ese biohacking, que puede ser también la solución para el mantenimiento, el sostenimiento y el crecimiento de nuestros servicios deportivos municipales. No solamente vamos a tener las escuelas municipales de iniciación deportiva, que debemos de potenciar, debemos de mejorar y debemos de mantener siempre, pero vamos a atender a la población mayoritaria a la que tradicionalmente, lógicamente, le hemos hecho muy poquito caso, ¿vale? Bueno, ahí os dejo simplemente algo que va a llegar muy pronto, que es Good Life, que precisamente viene a introducirse en ese nicho, en ese target más 40, que posiblemente a poquito que pase el tiempo va a ser el target mayoritario que vaya a tener en vuestros servicios deportivos municipales y que de alguna forma empieza a demandar otras cosas. Y no solamente lo van a demandar los usuarios, los clientes potenciales, sino también, evidentemente, vuestros profesionales, aquellos recursos humanos que necesitan especialización para entender y para empatizar mejor con ese público, ¿vale? Y con eso pues, prácticamente yo ya termino por ceñirme escrupulosamente al horario, ¿vale? Ahí tenéis mi correo, mi teléfono y lo que queráis, yo creo que lo tenéis todo, pero bueno, simplemente pues dejarlo aquí y nada, gracias por el tostón y aquí terminamos. Bueno, gracias a vosotros.